Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida. Con los pastores Eduardo y Amanda estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, ¿verdad que sí? Dios sigue siendo bueno y nos da la oportunidad esta mañana de reunirnos, de conectarnos hasta allá donde muchos están ahorita tratando de hacerlo. Algunos ya se conectaron, otros quizá tienen la oportunidad de enviar un mensaje a alguien que necesite escuchar una palabra de aliento, de fortaleza. La semana pasada, mientras terminaba el tema de el Goliat de este tiempo, no sé si recuerda el mensaje de la semana pasada, las realidades que vivimos y que tenemos que vencerlas con la verdad de Dios. Muchas veces la realidad que vivimos no es necesariamente la voluntad de Dios y tenemos que aplicar su verdad, su palabra, para que nuestra realidad cambie, ¿verdad? Y si en un momento la realidad tarda en cambiar, nosotros nos gozaremos porque estaremos viendo por fe lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Y mientras terminaba ese mensaje, me recuerdo que ese domingo yo salí de aquí. Dios empezó a poner en mi corazón la vida de Moisés. Y es el mensaje que quiero compartir esta mañana. Porque creo que el Goliat que enfrentamos cada día, cada mañana, tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida, ¿verdad? El ser fructíferos en aquello que hacemos. Y muchas veces esa productividad es frenada por un pasado, por la vida que hemos tenido, por las circunstancias que hemos pasado, porque muchas veces no quisiéramos haber vivido la vida que hemos vivido, ¿verdad? Como a veces, ¿cómo no conocí antes a Dios? ¿Cómo no supe que las cosas no se hacían así? No hubiera cometido tantos errores. Bueno, uno empieza como a acusarse de alguna manera, a sentirse culpable por la vida que llevó, pensando que mejor si no la hubiera vivido. Entonces esta mañana yo titulé el tema Una vida que nunca imaginé. Así se llama el tema esta mañana, una vida que nunca imaginé, porque ¿quién de nosotros pudo haber imaginado la vida que hemos tenido? ¿Quién de nosotros pudo haber imaginado la familia donde nacimos, la sociedad en la que nos tocó vivir, la cultura, el idioma, la raza, en fin? Ninguno de nosotros tenía conocimiento de la vida que nos tocaría, la vida que nunca imaginé. Y entonces Dios, a través de la vida de Moisés, empezó a trabajar en mi corazón para transmitirle el mensaje esta mañana. Así es que espero que este mensaje de esta mañana consuele nuestros corazones, nos sane, nos liberte, nos dé el ánimo para seguir adelante, creyendo que todo ha sido un plan perfecto de Dios. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que cómo Dios puede permitir cosas tan difíciles a nuestra vida, que muchas veces pensamos inclusive que Dios ha sido injusto. Pero esta mañana Dios quiere trabajar con nuestra manera de pensar y con nuestro corazón para que nosotros podamos salir de allí y emprender de nuevo ese viaje, si es que en un momento nos quedamos parados, o seguir adelante, independientemente de las circunstancias que hayan que vencer. Pensar que nuestra vida nació en el corazón de Dios. Entonces, cuando leemos este pasaje, yo me puse a pensar, cuando uno lee este pasaje o lo escucha en un lugar, de Lucas 4:18, donde dice: el Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando alguien nos dice, eso es para usted, para eso Dios lo ungió, para eso Dios lo llamó, y uno no tiene mayor entendimiento de lo que le están diciendo. O sea, cuando uno recibe muchas veces enseñanzas que quisieran promover nuestra vida a cosas de entendimiento completo. Y cuando también escuchamos en un momento como el pasaje de Marcos 16:15, donde dice que el Señor les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y luego dice: estas señales acompañarán
a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y entonces nosotros, quizá en un momento que escuchamos este tipo de pasajes, nos emocionamos, pero no tenemos realmente el conocimiento, la conciencia de cómo Dios va a hacer esto a través de nuestra vida. Entonces yo empecé a recordar cómo la vida de Moisés comenzó de una forma natural, como cualquiera de nosotros pudo haber comenzado una vida. Moisés nace en un momento en el que todo varón que fuera engendrado estaba bajo amenaza de muerte. Moisés ya estaba amenazado aún antes de ser engendrado, porque ya se había dado la orden del rey que cualquier niño que naciera necesitaba morir. Entonces Moisés es engendrado, formado en el vientre de su madre, ¿verdad? Y luego la madre da a luz y él tiene una vida bajo amenaza de muerte. Yo me puse a pensar, ¿cuántas personas? Porque aquí estamos hablando de un Moisés y de unos padres que prácticamente no tenían idea del propósito que el niño traía. ¿Cuántos de nosotros en un momento hemos nacido bajo amenaza de muerte? Hemos estado, por ejemplo, en el vientre de nuestra madre, cuando nuestra madre ni siquiera pensaba en casarse, cuando en un momento en su adolescencia comete un error, queda embarazada. Hay muchos casos en los que se pensó en abortar porque era la solución más rápida, o simplemente porque no estaba fuerte su sistema reproductivo y empezó con amenazas de muerte. Usted sabe todo, amenazas de aborto, usted sabe que en un momento eso pasa naturalmente. Entonces yo me puse a pensar que de una u otra manera todos hemos tenido comienzos difíciles. Nunca nos profetizaron una vida como en algunos casos que la Biblia nos enseña, donde hombres fueron profetizados en su nacimiento. La madre era estéril y el niño ya traía plan declarado por Dios. Pero ¿cuántos nacimos sin saber nada de eso? ¿Cuántos nacimos, crecimos, nos casamos, nos reproducimos y nunca entendimos si un día Dios profetizó de nosotros, si un día Dios había tenido un plan con nosotros? Y es curioso pensar que si tenemos la oportunidad de identificarnos con personajes en la Biblia en los que aparentemente no había un futuro profetizado, podemos encontrar que Dios tomó vidas normales de personas normales, de nacimientos normales, de familias normales para hacer algo maravilloso, algo que trascendiera en la vida. Y es lo que creo que Dios quiere transmitir a nuestro corazón esta mañana. Porque Moisés desarrolla una vida normal, como le dijo, en primer lugar, bajo amenaza de muerte. Luego la mamá, con tal de hacerlo mejor, lo pone en una cesta calafateada, la mete al río porque era una opción que ella tenía para una vida mejor para su hijo. ¿Cuántos mejor para sus hijos? Y lo que se les ocurre pensando en que a lo mejor una oportunidad, la buena suerte, qué sé yo, algo puede hacer con el niño y tener una vida diferente. Yo creo que a lo mejor esta mamá, bajo esa esperanza, puso al niño en el río. Puede ser que ella ha dicho, bueno, un suertazo por ahí y Moisés no tenga que morir y tenga que vivir. O quizá pensando también en la misericordia de Dios. Yo no sé cómo los padres piensan en un momento a favor de sus hijos, pero creo que todos los padres en un momento hacemos lo mejor que creemos. Algunos han abortado creyendo que es lo mejor, ¿sí o no? ¿Cuántos padres en un momento dicen, no, yo creo que lo mejor es divorciarnos, tanto por el bien de los hijos como por el bien de nosotros, y deciden divorciarse? O sea, hay muchas decisiones que los padres hacemos en un momento determinado creyendo que es lo mejor. Y esta mañana no está aquí para reprocharnos, no está aquí para hacernos sentir mal. Dios está aquí esta mañana para decirnos que independientemente de las decisiones que hayamos hecho, Él sigue teniendo un plan con nuestra vida para hacer lo mejor de nosotros el resto de nuestra existencia. Me explico esta mañana. O sea,
Independientemente de las circunstancias y de las situaciones a nuestro alrededor, Dios sigue teniendo planes. Aunque los papás se hayan equivocado en las decisiones que tomaron, inclusive nosotros como hijos también, siempre va a haber un plan de Dios delante de nosotros. Moisés desarrolla una vida, luego aparece en el palacio. Usted sabe que lo encuentra la hija del faraón, lo adopta como su hijo. Moisés ni en cuenta de todo eso, ¿eh? Él le comienza a crecer en el palacio, a tener una vida que nunca soñó, una vida que nunca se imaginó. Él crece allí, pero indudablemente sus raíces, el ir conociendo de dónde venía, de dónde era, lo hace en un momento determinado tomar acción por beneficio de la gente. O sea, de alguna manera la injusticia no era parte de la vida de Moisés, y entonces Moisés empieza a aplicarla con sus propias fuerzas, y lo único que hace es crear una situación más difícil. Entonces, note qué interesante esto. Aunque nosotros en un momento no imaginamos la vida que nos tocó, empezamos a vivir una vida de la cual nosotros estamos tomando parte, haciendo decisiones, creyendo que las decisiones son las mejores que estamos tomando, y no nos damos cuenta que nos estamos complicando la vida. Moisés se complicó la vida en la decisión que tomó de defender al hebreo del egipcio y matarlo. Se complicó la vida. Él quería hacer algo mejor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos complicado las decisiones en un momento equivocadas, que pensamos que eran buenas, y que probablemente esas decisiones hoy están trabajando en nuestra mente para hacernos pensar que ni modo, ya es la vida que nos tocó? Ni modo, ya fue lo que hicimos. Ya a la edad que llegamos ya no tenemos mayor esperanza. Ya con lo que hemos atravesado y los fracasos que hemos tenido, ya la vida no nos puede prometer muchas cosas. Pero esta mañana Dios tiene buenas noticias para cada uno de nosotros, independientemente de la edad, independientemente de los fracasos, de las separaciones, de todo lo que haya sucedido a nuestro alrededor. Dios sigue teniendo un plan. Dios quiere alentar nuestra vida, fortalecer nuestra vida, pero también quiere darnos entendimiento de la vida que hemos tenido, que nunca nos imaginamos, y de la vida que tenemos por delante, que tampoco nos imaginamos. O sea, hay una vida que hemos vivido que nosotros necesitamos entender. Y entonces el Señor me empezó a enseñar. No voy a mencionar muchos puntos esta mañana, pero los más importantes en la vida de Moisés, al haberlo llevado, porque estamos hablando de Dios obrando, a vivir al palacio del faraón a través de la hija, Dios tenía planes de crear una persona que no estuviera dañado en su forma de pensar en cuanto a una esclavitud. Porque ¿cómo va a sacar un esclavo a otro esclavo de la esclavitud? Dios tenía que usar una mentalidad diferente. Por eso tenía que enviar a Moisés a un lugar así, independientemente de lo que la mamá o él pudieran pensar. Dios estaba trabajando. Dios estaba creando un hombre con una mentalidad diferente, con una mentalidad de hijo de un rey, de nieto de un rey, pegado con chicle, como usted le quiera llamar, pero de alguna manera involucrado en ese tipo de vida. ¿Usted cree que Moisés en su niñez y en su adolescencia pasó con penas de dinero? Pasó con problemas de escasez. Él solo pedía y ya, punto. Él tenía que ser creado en una mentalidad que le permitiera más adelante ejecutar el plan perfecto de Dios. Y cuando estaba pensando en eso, me puse a pensar en la vida de Pablo, en ese celo que Pablo tenía por Dios, que mataba a los que estaba haciendo lo correcto. Esa es otra vida que se inicia de una forma natural, de una forma humana, si lo queremos ver así, con planes divinos, pero que de alguna manera desarrolla un carácter en medio de las circunstancias para formar lo que Dios quería. Un hombre con tan tremenda convicción de quién era Dios que no le importaba inclusive el dolor de la gente. Él llegaba, los mataba y punto. Él estuvo presente de cristianos en aquel tiempo. Y Dios con planes. Ahora, ¿qué sucede cuando Pablo tiene la experiencia de tener un encuentro con Jesús? Ese celo que había en Pablo se convierte realmente en el celo correcto, en el trabajo para Dios, que lo hizo superar cualquier dolor sin perder
el propósito de su vida. Están vengados, sufriendo, padeciendo. Pablo dice, aprendí a tener hambre, aprendí a vivir en escasez, aprendí a vivir en abundancia. Bueno, Pablo aprendió de todo porque necesitaba desarrollar una vida que no se echara atrás en ningún momento. O sea, de alguna manera la formación de Pablo en el trayecto de su vida antes de tener el encuentro con Jesús era parte de su formación, igual que Moisés. Moisés fue formado en el palacio porque él necesitaba tener una mentalidad que Dios pudiera usar para liberar a su pueblo, pero también necesitaba conocer la humildad, la mansedumbre, la obediencia, y sus mismas actitudes, oiga lo siguiente, lo llevan al desierto a su segunda etapa de formación, por decirlo así, ¿verdad? Yo sé que quizá su formación fue conllevada a través de varias etapas, pero miremos dos, una en el palacio y otra en el desierto. Moisés tenía que aprender muchas cosas y tenía que pasar por humillaciones y tenía que aprender a ganarse la vida. Bueno, Moisés tenía que ser formado y la formación le llevó 80 años. ¿Qué tal? Porque a veces nosotros nos desesperamos por la vida que estamos transitando. Ya tanto tiempo, ya tantos años, y esto no se compone, ya llevo 5 años y esto no. Alguien que lleva 25 años, estás comenzando, estás en pañales, no te preocupes, esto así es. Y uno lo desespera esa situación que no cambia. Pero esta mañana Dios quiere hacernos pensar en la formación que Él está teniendo en cada uno de nosotros. Dime si las personas difíciles a tu alrededor no han formado en ti paciencia. Si esas personas difíciles a tu alrededor, esas piedras en el zapato que uno quisiera sacárselas y no puede, ¿acaso no han sacado lo mejor de ti, la actitud correcta del amor de Dios para soportarlos, para amarlos, para bendecirlos, para hacer realidad en nuestra vida la escritura que dice, hagan bien por mal? Dígame si no, a veces hemos sentido el deseo de llegar y agarrar a una persona y es que nos desespera y ponerla ahí a un lado porque está difícil la situación. Pero en ese momento el Espíritu Santo viene y nos dice, haz bien por mal. ¿Será fácil? No es fácil. Entonces, el punto aquí es que independientemente de las decisiones que hayamos tomado en la vida, buenas o malas, Dios dice que las dispone para que obren para bien, para que formen el carácter que tú y yo necesitamos para vivir lo mejor de nuestra vida. A Moisés le esperaba lo mejor, pero necesitaba ser tratado, formado, y ni los 40 del palacio ni los 40 del desierto. Él hizo lo que él pensó que era correcto hacer, y en ese camino, en esa vida, Dios lo fue formando. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a creer que todas las situaciones a nuestro alrededor Dios las ha predestinado, oiga lo que voy a decir porque no quiero que se equivoque, para que obren para bien? No estoy diciendo que todas las situaciones que hayamos vivido Dios las determinó, no. Fueron nuestras decisiones en un momento determinado las que provocaron las situaciones que hemos vivido, pero Dios determinó que todas esas situaciones obren para bien. Me explico esta mañana. No tenemos en primer lugar que estar siendo perseguidos por la duda, por la acusación, por la culpa de aquello que hemos vivido, de aquello que hemos hecho, y que en un momento frene lo que queremos hacer de aquí para adelante. Porque creo que todo lo que ha sucedido ha servido para que nos atrevamos a pensar que esas experiencias nos pueden hacer mejores personas. Hasta de las cosas mal hechas aprendemos, ¿sí o no? A no hacerlas nosotros. Yo me recuerdo que cuando he estado en algunos lugares y he participado de algunas organizaciones trabajando y sirviendo al Señor, he aprendido cosas que no debo hacer. Yo decía, eso no lo voy a hacer. O sea, no necesariamente nosotros tenemos que pensar que de todo lo que experimentamos solo van a haber cosas que aprendamos para hacer. También van a haber cosas para que aprendamos a no hacer. Y entonces yo creo que Moisés, en todo este proceso de su vida,
aprendió tantas cosas buenas, tanto en sus primeros 40 años, que hacer, y en los siguientes 40 en el desierto, aprendió también a hacer buenas cosas como cosas que no debía hacer. Para que el día que Dios lo llamara, que ni él tenía idea. ¿Cuántos de nosotros caminamos en la vida, asistimos a una iglesia? ¿Será que Dios me va a usar? No sé. Mira, ¿cuál es tu llamado? ¿Llamado a qué? O sea, no sabemos nada, solo estamos participando de una vida. Pero esta mañana quiere abrir nuestro entendimiento de tal manera que nos atrevamos a pensar, oiga lo que voy a decir esta mañana, que es el tiempo del aparecimiento de nuestra zarza, de la presencia de Dios, que hará la diferencia en nuestra vida, tanto para aquellos que nunca han oído de Dios, como para aquellos que han oído tanto de Dios y que en un momento no tienen definido lo que tienen que hacer. Decía hace un momento que todos fuimos creados para buenas obras, para buenas noticias. Mire, la mala noticia es que la humanidad está entregada a su perversa manera de pensar. La mala noticia es que la humanidad seguirá de mal en peor. Es una realidad que tenemos que aceptar. Dígame si no, las decisiones, las maneras de pensar, los razonamientos naturales están llevando al hombre a lo peor, no a lo mejor. Pero eso está escrito. Dios los entregó a su vana manera de pensar por haberse alejado de él, por no haberlo tomado en cuenta. Entonces la mala noticia es que humanamente no tenemos esperanza. Y qué buena noticia es la que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, que Cristo Jesús pagó el precio por el pecado de la humanidad, y todo aquel que lo reciba en su corazón tiene la oportunidad de comenzar una vida nueva, y toda esa vida vieja que en un momento parece desastrosa se convierte en una vida que ha formado un corazón, que ha formado una vida para desarrollar el propósito perfecto de Dios. Mire qué interesante. A veces decimos, ¿por qué pasé por ahí? Qué triste, yo no hubiera querido pasar por ahí, pero Dios dice, esto lo podemos hacer. Identifiques con personas que también están pasando por ahí y que los ayudes a salir de ahí y que los ayudes a pensar que no terminó su vida, que todavía hay una oportunidad por delante. Mire qué interesante. Yo algunas veces pregunté por situaciones que estábamos viviendo en mi país, muy difíciles, cuando lo estábamos perdiendo todo. Me recuerdo que yo llegué con un consejero, no sé si alguna vez le compartí esto, y le dije, hermano Aníbal, él ya falleció, un gran hombre de Dios, fue mi consejero por muchos años, y le dije, hermano, ¿usted cree que yo vaya a parar a la cárcel? Porque la situación está tan difícil. Me dice, si Dios tiene plan para que usted vaya, va a ir. Si no, no. Yo me quedé pensando, qué alentador, ¿verdad? Porque uno no se imagina lo que Dios tiene por delante, los planes, lo que Dios va a permitir en las propias decisiones. Porque eso es importante que nosotros entendamos esta mañana, que muchas de las circunstancias en las que aparecemos en escena fueron por nuestras propias decisiones. Que Dios sobre para bien es otra cosa. Entonces yo decía, bueno, ya si me toca, pues ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Pero cuando uno ya tiene un entendimiento de la presencia de Dios en su vida, de una vida de Dios que está trabajando, las cosas son mejores. Ahora se imagina a alguien que no tiene ni idea de un plan de Dios en su vida. Por eso es que nosotros debemos prepararnos, capacitarnos, entender que todo lo que hemos vivido es porque nosotros fuimos creados para buenas obras. Nosotros fuimos creados para llevar buenas noticias. Y la Biblia dice que estamos ungidos. ¿Qué significa eso? Que el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros para llevar esperanza a la humanidad. Esperanza a la gente que en un momento está levantando sus ojos. Dios, ¿y ahora qué hago con todas estas situaciones que estamos viviendo? Imagínense que el gobernador de Texas dijo que no hay ninguna restricción y que todos pueden andar sin mascarillas y qué sé yo, no sé exacta o específicamente, pero nosotros ya nos acostumbramos a la mascarilla. Porque es nuestra manera de sentirnos seguros, ¿sí o no? Yo entro a las tiendas y lo primero que hago es ponerme mi mascarilla.
O sea, ahora está más difícil que nos la quiten que nos la pongan. ¿Se acuerda? Al principio eran unas rebeldías que tiraban cosas y no querían, que no puedo respirar, que no, ahora no se la pueden quitar. Como que nosotros en un momento somos dados a costumbres, a sistemas, a formas de vida, que lo que cuesta es implantarlos, pero media vez la agarramos, ya no la soltamos. Y el problema aquí es que nuestra manera de pensar ha sido formada de una manera equivocada, pensando siempre en lo mal. Le ha pasado eso que siempre no vino, ya se atrasó, peor si se accidentó, peor si se desmayó, peor si le dio un paro cardíaco, peor si nunca piensa, se quedó en una tienda porque me está comprando un regalito, pasó a traer algo, nos va a traer comida a todos y la está esperando y la buena comida lleva tiempo. Uno por lo regular no piensa buenas cosas, dígame si es cierto o no. Por lo regular está pensando lo malo. Si el Señor no llega a la casa, ¿y con quién andará? ¿Y a quién miraría? ¿Y a quién invitaría a comer? ¿Y con quién se fue? Y es una de pensamientos equivocados, porque nuestra naturaleza está viciada en cuanto a nuestra manera de pensar, dice la Escritura. Tenemos que renovarnos en la manera de pensar. Tenemos que ser personas que activemos un renuevo en nuestra mente por la palabra del Señor. Yo sé que usted y yo pasamos por situaciones muy difíciles, pero Jesús las resolvió todas. Yo estaba pensando, aquí está hablando de personas que pudieron haber nacido bajo amenaza de muerte, de personas que nacieron con problemas desde el embarazo, que fueron rechazadas desde el embarazo, porque un embarazo no deseado inmediatamente es seguido de un rechazo. Pero Jesús fue programado para nacer en ese problema con el objetivo de sacarnos a nosotros de allí. Dígame si no fue un acontecimiento difícil para María el estar embarazada de Jesús. ¿Y ahora qué digo? Para empezar, con aquel que se iba a casar con ella. Y ahora, ¿cómo le digo? ¿Qué pensaría María en ese momento humanamente? Yo entiendo que era una sierva de Dios y una mujer escogida y una mujer maravillosa, pero mujer natural. Y José, que se quiso escapar, dijo, no, dijo, yo soy un hombre recto, así que me voy a escondidas para no dejarla mal. Todo el mundo la estaba dejando mal, estaba rechazando al niño. ¿Por qué Jesús tuvo que haber nacido en una situación de ese tipo? Porque Jesús sabía que la humanidad venía mal desde allá, y para poder sacar a la humanidad desde allá, Él tenía que pasar por ahí. Ahora, lo que estoy diciendo es que Jesús pagó el precio y también tuvo las experiencias necesarias para decirnos esta mañana que, a pesar de la vida que hemos tenido, que nunca imaginamos, tenemos por delante una vida que ni siquiera tenemos idea, pero todo lo contrario, lo mejor. ¿Me explico? La vida que nunca imaginé, una vida que nunca imaginé. Yo creo que Moisés, después de las experiencias, él había determinado su vida como la llevaba. Se casó. A veces no sabemos si con la que nos casamos era la voluntad de Dios, porque hay muchos que dicen así, ¿va? Cuando, es que yo me casé con la mujer que no era. Si no se trata de pensar si se casó con la que no era, sino de pensar que con la que está puede hacer lo mejor que Dios quiera y cumplir un propósito divino, porque donde a usted Dios lo agarró, de ahí para adelante hacemos las cosas que tenemos que hacer. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Entonces, yo pongo a analizarme la vida de Moisés y la vida de hombres de Dios y la vida de los discípulos de Jesús. No eran vidas planificadas para llegar allí, fueron vidas encontradas donde iban, y de ahí para adelante la vida les cambió. Entonces yo me puse a pensar que muchos hijos de Dios, podría ser un día para empezar una nueva vida, no porque no conozcamos a Dios, sino porque aprendamos que toda la vida que hemos tenido, de alguna manera Dios la tiene dispuesta para que obre para bien y logremos lo mejor de nuestra vida. O para aquellos que en un momento ni siquiera han oído nunca de Dios y que hoy están escuchando de un Dios que tiene una oportunidad por delante maravillosa, y que la vida que han tenido, aunque sea difícil, dolorosa, vergonzosa, Dios puede hacer que toda esa vida obre para bien. ¿Se acuerda de la prostituta Rahab, que después se convirtió en doña Rahab?
Porque hay diferencia de la prostituta a doña, ¿sí o no? Yo me imagino si ella se hubiera puesto a pensar, no, pero es que yo la vida que tengo, la vida que llevo, me acuerdo de lo que he hecho y de lo que no he, ella nunca hubiera tomado la decisión de hacer algo por su vida en ese momento teniendo la oportunidad en la mano. Dos hombres de Dios a quien esconder. Estaría pensando, pero esconderlos es malo. Yo creo que hay momentos en la vida en que nosotros tenemos que hacer lo que viene a la mano hacer con el objetivo de buscar una vida mejor. Y cuando nosotros tomamos la decisión de tener una vida mejor, tenemos la obligación de dejar cosas botadas atrás que no nos van a servir en la nueva vida. Todo lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar, que es lo que Dios está trabajando con nosotros esta mañana. Aprendamos a pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo recto. Pero yo que Dios me tiene como me tiene. Y es verdad, por misericordia, pero Dios dijo que somos sus herederos y coherederos con Cristo. Media vez venimos a una vida con Él. Entonces no podemos sentirnos de esa manera. El punto está aquí. No tengo mucho tiempo para explicarle toda la vida que hemos llevado, porque me llevaría algún tiempo poner algunos ejemplos de la vida que hemos llevado, de las situaciones que hemos vivido, de las malas decisiones que hemos hecho. Pero aquí lo importante es que usted y yo sepamos que cualquier cosa que hayamos hecho y que hayamos vivido, Dios la tiene dispuesta para que obre para bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Usted que está en casita, que está ya escuchando en su oficina, no sé dónde, pero recibiendo este mensaje, tiene que ser partícipe de esta perfecta voluntad de Dios. Todo lo que haya vivido, todo lo que haya pasado, todo lo que haya sucedido está dispuesto para que obre para bien y genere una vida productiva en cada corazón. No para que nos pasemos la vida tristes, renegando, como el pueblo de Israel en el desierto. ¡Ay, Egipto! Ahí había carne y de la buena. No se daba cuenta del maná sobrenatural que estaba llegando. No se estaba dando cuenta de la vida que estaba comenzando en una guianza y en una dirección de Dios hacia una libertad verdadera. Estaba tan acostumbrado a la esclavitud y a recibir las migajas que le dieran que no podía ver la abundancia de la libertad en una dependencia de un Dios sobrenatural. Hace un par de semanas estábamos haciendo nuestro presupuesto con mi esposa. Le llevé mejor dicho, el informe, ¿verdad? Porque uno tiene que entregar cuentas y entonces le llevé las cuentas y le dije, mire, mami, para que no se preocupe. El hecho que le diga mami no quiere decir que sea mi mamá. Hago la aclaración porque usted sabe cómo son las maneras de pensar. Y entonces le dije, este es el presupuesto, que esto es lo que hay, no se preocupe, todo va a estar bien. Y entonces me dijo, pero y para esto, Dios proveerá. Lo importante es que lo básico está listo, ¿verdad? Dios proveerá. Pero esto es el esfuerzo que podemos hacer, lo que tenemos que trabajar. En fin, hicimos un recuento de las horas de trabajo y todo lo que hace así, pero como que ya no hay más horas para trabajar, ¿verdad? Esto es lo que estamos generando, esto es lo que estamos produciendo. Muy bien. Pero Dios proveerá, no te preocupes. Al día siguiente recibimos un extra y le voy a decir la cantidad. Un cheque de $1,800 que llegó de la nada. Y no se trata de la ayuda del gobierno. Esa no ha llegado. Porque ya oí que el alumno me dice, pastor, ya me llegó, creo que en enero, una ayuda de $600, ni la vimos con mi esposa. Le dije, qué bueno que no dependemos del gobierno, porque si no ya estuviéramos enojados con el gobierno. La gente que depende de quien depende, con el que depende se enoja, es la intención. Entonces, no llegó, y después que ya otra ayuda de 1,400, le dije, si no ha llegado la de 600, imagínate la de 1,400. Entonces, no, sí, es que tenemos que aprender a depender de Dios. Él va a usar al gobierno, él va a usar a quien Él quiera usar,
pero tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Me explico? Eso fue lo que el pueblo de Israel no entendió en el desierto. El maná le estaba viniendo del corazón de Dios sin que Israel hiciera nada. Dígame cuánto tenía que trabajar para que cayera el maná. ¿Y cuánto hacían en Egipto para que les tiraran un pedazo de carne? Yo quiero que ponga atención a esto, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos dependiendo de nuestros recursos, de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos generar, cuando lo que tenemos que hacer en las etapas que Dios nos permite es aprender a depender de Él. Ya llevamos ya un año de pandemia, ¿no? Hasta aquí nos tiene vivos, unos pasando por el COVID, otros no pasando por el COVID, pero todos todavía estamos aquí, y los que ya les una mejor vida que la nuestra. No podemos decir con tristeza, ay sí, pero está mejor que todos nosotros. Conoció a Jesús, está al lado del Rey. ¿Se imagina eso? Una vida realmente mejor. Si lo que tenemos que hacer es procurar que todos reciban a Jesús en su corazón, para que en el momento que nos toque partir, nos vayamos con Él a una vida eterna. Por eso es que nuestros intereses no deben estar fincados únicamente en nosotros, sino pensar que uno de los propósitos divinos de Dios es que seamos portadores de buenas noticias para la humanidad, porque la humanidad solo está recibiendo malas noticias de esta tierra. Por eso le decía yo esta situación, esta experiencia que tuve con mi esposa, porque si nosotros dependemos de lo que los hombres pueden hacer por nosotros, o de lo que nosotros podemos hacer por nosotros, estamos fregados, dijo el cubano. Entonces Dios trabaja para que nosotros aprendamos a depender del Señor. Moisés tenía que aprender que no era el reino del faraón el que lo iba a sostener, y entonces su siguiente etapa, después de haber aprendido a tener una mentalidad libre de la esclavitud, lo llevaron a aprender a depender del que tenía que depender. A veces se nos complican las cosas con el trabajo que baja, que sube, ¿verdad? Y nosotros subimos y bajamos igual como sube y baja el trabajo. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener una línea que dependa de la bendición de Dios en cualquier momento, porque usted no tiene idea, ni yo tampoco, de dónde Dios va a sacar para bendecirnos. La certeza y la seguridad en nuestros corazones debe estar en el Señor a quien servimos. De lo que nosotros debemos ocuparnos es de hacer las cosas bien hechas, de ocupar nuestro tiempo aprovechándolo bien, porque los días son malos. Trabajar, servir, que dice la Biblia que hagamos todo lo que hagamos como para el Señor, no para la gente, porque si usted hace lo que hace para la gente, tarde o temprano se va a decepcionar. Malagradecido, no me pagó bien, esto, una serie de reclamos. Así es que el único que nos va a hacer la vida maravillosa, porque Él es bueno, porque su amor y su misericordia son para siempre. Termino esta mañana con estos 25 puntos siguientes. Me gozo yo, de verdad me gozo. Tuve que aprender a decirlo de forma diferente porque ya están cansados de que ahorita termine y no termino. Ahorita voy a terminar con estos 25 puntos siguientes. Quiero enseñarle cómo Moisés de pronto es llamado por una sobrenaturalidad. Yo creo que Dios nos va a estar hablando durante esta semana. Yo creo que se van a producir sobrenaturalidades que llamarán nuestra atención. Porque el Señor está interesado en que usted y yo tengamos la experiencia que tuvo Moisés. Moisés andaba pastoreando y no se dio cuenta que fue a parar al monte. Moisés, voy para el monte del Señor. No, cuando sintió ya estaba parado ahí. Usted va a estar donde Dios quiera que esté. ¿Cómo llegó? Tal vez ni usted mismo. ¿Y cómo vine a parar aquí? Ahora ya estoy oyendo. ¿Cómo encontré este canal? ¿Cómo encontré este mensaje? ¿Cómo? A veces nos pasa eso, ¿no? Y de repente Dios hablando, ¿sí o no?
Entonces dice que, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Lo primero que Dios hizo, como donde necesitaba tenerlo para decirle lo que le tenía que decir. ¿Cuántos creen que están en el lugar correcto, donde Dios los quiere esta mañana? A usted que está escuchando este mensaje, ya sea ahorita o más adelante, o esta tarde, o esta noche, durante la semana, y lo escuche, yo creo que debemos considerar si Dios nos tiene exactamente en el lugar donde debemos estar para oír lo que debemos oír. Entonces llegó al monte de Dios y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Las sobrenaturalidades de Dios van a ser evidentes como el cheque que me llegó. Me dice mi esposa en la mañana, en la noche, antes que yo le contara. Una noche antes vimos las hojas, el presupuesto, todas las cosas. La mañana siguiente Dios le empezó a hablar desde tempranito. Me dijo, mira todo lo que Dios me dijo hoy, que voy a empezar a ver milagros lindos, que Él nunca nos va a dejar, que Él nunca nos va a desamparar, que no tenemos que temer, porque Él está con nosotros, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro pastor. Y mi esposa le dije, sí, mira, aquí está la respuesta, que se puede ver. Se quedó, ¡oh! ¿De verdad? Dije, de verdad. Porque Moisés miró la zarza. Mire cómo es Dios de lindo, cómo es Dios de misericordioso. Cuando Dios habla, Dios hace. Y todo lo que Él necesita es que tú y yo le creamos, porque lo que impidió que Jesús pudiera hacer milagros en su tierra fue la incredulidad de la gente. Mire qué lindo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa noche lo que hicimos fue creer. Sí, va. Esto es lo nuestro. Esto es lo que yo puedo hacer. Esto es lo que yo puedo generar. Esto es lo que yo puedo producir ahora que venga lo de Dios. Creemos, sí, su palabra dice sí. Al otro día le confirma su palabra, en la noche le lleva el resultado. Entonces Dios sigue siendo bueno. Solo cree que estás en el lugar donde Dios te quiere tener. 2, cree que la palabra que te está siendo enseñada va a tener una repercusión sobrenatural, pero que vas a ver. ¿Estamos de acuerdo? Y después dice, mire, entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Él no pensó que era Dios, él pensó que era una maravilla. Pues quizá nunca van a entender totalmente lo que están viendo, pero Dios se va a encargar, porque la obra es del Espíritu Santo. Dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. ¿Cuántos creen que es el momento de nuestra zarza? El momento de un encuentro con Jesús, para que nos saque de la vieja manera de pensar y entendamos que todo lo que hemos vivido nos ha llevado al punto necesario donde Dios nos quería, para que lo mejor de nuestra vida comience para la gloria de su nombre. Y ya viene aquí, si usted lee ahí en su casita, el Señor le dice, bueno, Moisés, tengo planes para ti, te enviaré al faraón de regreso de donde él venía huyendo. Te enviaré de regreso, he oído a mi pueblo, y usted va a leer ahí toda lo que Dios le dice. Así es que te voy a enviar a faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Saquemos a aquellos que están padeciendo sin Dios y sin esperanza en Egipto. ¿Para qué Dios nos está preparando? Únicamente para que nos divirtamos y nos gocemos y la pasemos bien. Moisés ya estaba bien, ya se había casado, ya estaba haciendo algo, pero Dios tenía planes todavía. Su pueblo. Yo quiero motivarte esta mañana para que pienses que todo lo que Dios
ha permitido que vivas. Muchas de estas situaciones, a razón de tus decisiones, son para que obren para bien. Para que primeramente te identifiquen con Dios como tu Padre. Para que te identifiquen con Dios, que en tu fuerza no vas a poder lograr tus sueños. Que tienes que tener un encuentro con Él, un momento, para que Él pueda llenarte, dirigirte. Pablo dice en Filipenses 3:6: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Oiga, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él ya comenzó y no nos va a soltar. Él tiene un plan. Y su plan perfecto son las almas. La gente que no conoce a Dios. La gente que está muchas veces hundida en ritos religiosos que no tienen ningún resultado. En nombres que no tienen trascendencia. Porque el único nombre dado a los hombres es Jesús de Nazaret. Y usted y yo podemos ser portadores de buenas noticias. Pondremos las manos y los enfermos sanarán. Echaremos fuera a los demonios y se irán. Oraremos por la libertad de las personas y serán libres. Porque quizá la vida no cambie, pero la actitud genere una vida diferente. Moisés, si usted va más adelante, encontrará esa vida maravillosa que le dio sentido a su existencia. Liberar un pueblo que el Señor había encomendado en sus manos. Así es que esta mañana recibe de Dios el consuelo, la fortaleza, de que en todo lo que has vivido, Él lo ha dispuesto para que obre para bien. Para que seas más amoroso, más misericordioso, más creativo, más interesado en el dolor de la gente a tu alrededor, para que llevemos a la gente esperanza, consuelo de parte de ese Dios maravilloso, y no nos centremos únicamente en nuestra vida, porque a veces somos tan egoístas que nos importa solo yo, mi familia, y mientras nosotros estemos bien, todo está bien, ya que cada uno que se rasque con sus propias uñas. Pero Dios no es así. Él preparó un hombre por 80 años para que el día que su pueblo clamara, Él tuviera a alguien a quien enviar. Yo no sé cuánta gente está orando y está esperando por ti y por mí. Cuánta gente está esperando por una oración tuya para que Dios haga un milagro. Vamos de nuestra vieja manera de pensar y hagamos la obra para la que fuimos creados. Vamos a orar esta mañana. El mensaje no es profundo, pero es práctico. Jamás vamos a lograr lo que queremos con nuestra propia fuerza. Tiene que ser Él. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado, restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Señor habita en ti. Y Él sigue teniendo los mejores planes para tu vida. Padre,
que esta mañana tengamos la conciencia de ser templos en el que habitas, en el que está tu presencia, donde tus ojos y tu corazón siempre está ahí, para que todos los acontecimientos de nuestra vida, Señor, obren para bien, cumpliendo tu propósito en nuestra vida. Que cada uno pueda pensar que cada circunstancia que ha vivido lo ha hecho mejor persona, mejor hombre, mejor mujer. Que las malas decisiones lo han hecho ser una persona de mejores decisiones. Que los dolores, los padecimientos nos han hecho más conscientes de la necesidad de tu presencia y de la identificación con las personas a nuestro alrededor. Gracias, Dios, porque no nos imaginamos nunca la vida que hasta ahora hemos tenido, pero también no nos imaginamos la vida que tendremos si nos ponemos en tus manos a partir de este día en una nueva manera de pensar. Yo bendigo a cada uno por nombre esta mañana y oro para que milagros evidentes ocurran en cada vida, en cada familia, Señor. Si estuvieron hoy en el monte tuyo y recibieron tu palabra en sus corazones, dice tu palabra, Señor, que aquellos que creen les seguirán estas señales. Si hay alguien esta mañana que quiera recibir a Jesús en su corazón o que quiera reconciliar con Él, solo haga conmigo esta oración. Por darme la oportunidad de volver a ti, o por darme la oportunidad de conocerte esta mañana, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón y recibo el perdón de mis pecados. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Sé que al hacer esta oración tu Espíritu Santo vendrá a mí y me enseñará a vivir conforme a tu voluntad. Padre, oro por todas estas personas, te pido que su nombre sea escrito en el libro de la vida para que el día que los santos sean llamados, su nombre sea pronunciado. Oro para que después de este día su vida nunca más vuelva a ser la misma, Señor. Oro para que después de haber estado en tu monte y haber recibido tu palabra, Señor, puedan recibir el querer como el hacer para ponerla por obra, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque podemos entender que independientemente de la vida que hayamos tenido desde el día de nuestro nacimiento o desde el día en que nos engendraron en el vientre de nuestra madre, tú has estado allí. Gracias, Dios, porque haremos que todo obre para bien, porque esa es tu voluntad. Así es que gracias, Dios, por este día, gracias por tu presencia, gracias porque aunque nos despedimos de este lugar, no es así de tu presencia. Quedarás con cada uno, Padre, trabajando en nuestros corazones para seguir adelante. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros.